Adelante. Exactamente. Bueno, entonces los saludo desde el CEIPA Business School. Desde aquí queremos darle la bienvenida a un nuevo taller de Emprender Expo, una feria, como les decía ahora, hecha por emprendedores y para emprendedores. Los invitamos a inscribirse en nuestra rueda de negocios y en el taller de semilleros de emprendimiento digital, el cual brindará un certificado de Mintic a las personas que lo realicen. Ahora en el transcurso de este taller, en el cajoncito del chat, les voy a dejar los enlaces para que puedan aprovechar esta oportunidad. Damos inicio entonces al taller de fortalecimiento de competencias para el emprendimiento con Carlos Arturo Gamba Castillo, él es coordinador del Nacional de Emprendimiento del SENA, es una de las entidades que patrocinan esta feria, entonces también un agradecimiento grande para ellos. Carlos Arturo lleva más de 7 años liderando la red de 117 centros de desarrollo empresarial SBDC del SENA. Tiene a su cargo un equipo más de 1.500 profesionales vinculados a programas de apoyo a emprendedores y empresarios, incluyendo el Fondo Emprender. Ha estudiado en reconocidas universidades del mundo, todas relacionadas con el emprendimiento, la ideación, la aceleración de las empresas de alto impacto y sistemas de gestión de calidad. Además, Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia como docente en importantes universidades de Colombia. Carlos, una vez más, gracias por estar con nosotros. A ustedes los dejo con este gran tallerista, gran persona, para que aprovechen al máximo su conocimiento y para que lo retroalimenten a él también con todas esas ideas y preguntas que tengan entonces el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, y te dejo con tus participantes de hoy. Carolina, muchas gracias a ti, a los organizadores. Qué rico hacer parte pues, de este proceso, esta experiencia. Podremos hacer muchos talleres, tener muchos encuentros con los emprendedores en muchos lugares, todo por la gracia de Dios definitivamente, pero cada momento es especial y hoy es un momento especial. Es un momento especial para conversar sobre el tema del emprendimiento, pero más que conversar en términos generales, porque es un mundo inacabado, porque hay muchas cosas maravillosas que giran alrededor del emprendimiento, tal vez el tema elegido resulta supremamente interesante, ya que de alguna forma rompe un paradigma, y es que para emprender se necesita dinero. Claro que se necesita plata, necesita recursos económicos, se necesita capital, semilla para apalancar, pero hemos venido desafiando a lo largo de casi 5 o 6 años en nuestro modelo de emprendimiento y por experiencias que se han tenido no solamente acá dentro del país, sino fuera del país, pero sobre todo a partir de la enseñanza de los emprendedores, que tal vez lo más importante, antes que el mismo hecho de tener dinero para emprender, es lo que hay en nosotros mismos, es nuestra actitud, es nuestra intención, es nuestro comportamiento, es todo aquello que muchos expertos mencionan y hacen un gran señalamiento en términos de importancia, nuestra mentalidad. Tal vez es eso, con lo que más logra atraer a la hora de emprender esa dinámica, ese ejercicio, ese accionar emprendedor. Entonces, así las cosas, vamos a encontrarnos en un tiempito aquí con ustedes, tal vez de 1 hora y 30 aproximadamente, como para dejar un espacio que permita compartir pues con la audiencia algunas preguntas o algunas inquietudes. Y en ese tiempo disponible vamos a analizar, vamos a conversar, a reflexionar sobre la importancia de esas competencias emprendedoras, insisto, en el marco de referencia de lo que significa la mentalidad de emprendedor. Me voy a permitir compartir una presentación que hemos elaborado especialmente para esta conferencia y vamos paulatinamente avanzando entonces en este ejercicio, insisto, de conversar sobre el emprendimiento y en particular sobre la mentalidad emprendedora. Eh, Vamos por este lado. Quisiera que por favor me confirmaras, William, si estamos viendo la pantalla, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Carlos Gamba. Soy el Coordinador Nacional de Emprendimiento en el SENA, Dirección General. Actualmente trabajando alrededor de una de las mejores apuestas que hay en el ecosistema colombiano,
que es la oferta que tiene el SENA en materia de emprendimiento. Una oferta muy interesante alrededor de la combinación de varios factores que contribuyen a no solamente apoyar a los emprendedores desde el punto de vista de sus propias iniciativas, sino también de apoyar el hecho de crear una comunidad emprendedora alrededor de apuestas de país, alrededor de las apuestas que cuando uno decide emprender está haciendo. Y, y una propuesta interesante desde un punto de vista, y es que hemos buscado crear conciencia, hemos venido evangelizando años atrás acerca de la importancia de lo que es el emprendimiento con propósito. Y quiero resumirlo en una frase muy sencilla. Es decir, nos estamos apartando cada vez más de entender el emprendimiento como un factor de solución económica. Es decir, para nosotros, el emprendimiento no es una posibilidad que alguien adopte para poder pasar una mala situación económica o para resolver una crisis o para temporalmente hacer algo. Para nosotros el emprendimiento es mucho más que eso. El emprendimiento es un emprendimiento con propósito, una acción que logre en primera instancia transformar la vida de la persona, del emprendedor y su entorno familiar. De otro lado, contribuir para generar transformación económica y, por supuesto, generar transformación social. El emprendimiento con propósito es aquel que no solamente se realiza buscando que yo como emprendedor pueda materializar mi proyecto de vida si esa es mi opción, sino que también a través de lo que yo realice pueda contribuirle al país, pueda transformar una sociedad. Y ese es uno de los elementos más interesantes de esta propuesta. Y en ese marco de referencia, pues quisiera que por un momento pensáramos nosotros cuántas historias de emprendimiento conocemos, cuántas historias de emprendimiento conoce realmente. Y de seguro empieza a llegar a la mente de uno, a la cabecita de uno, no sé cuántas de esas historias que por un lado han sido exitosas, pero que también no tanto, en algunas ocasiones en donde, caramba, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, a pesar del empeño, de la dedicación de las personas alrededor de esa idea, pues nunca se llegaron a hacer realidad. Y frente a ese panorama, que me imagino quienes están aquí hoy acompañándonos tienen en su cabeza no sé cuántas historias, uno podría preguntarse entonces en dónde estuvo la diferencia o en dónde radica la diferencia entre aquellos emprendimientos o aquellas iniciativas que uno o una persona puede llegar a tener y que son exitosas, que logran finalmente su propósito y aquellas que no lo logran, aquellas que se van quedando poco a poco en el camino, como muchas cosas de la vida, como muchas iniciativas, como muchos empeños que uno puede llegar a tener. Pues bien, no sé si por un momento tomémonos un instante y ojalá quienes están aquí hoy tuvieran a la mano papel y lápiz porque vamos a ir como haciendo algunos rayoncitos y este sería como el primer rayón, es decir, me gustaría que colocaran en un listado cuáles pueden ser esas diferencias. Si colocan en un lado aquellas historias, las que se vengan a su mente, que fueron exitosas, ojalá historias cercanas, y en esa misma proporción, historias cercanas que quizás no lograron o no han logrado todavía materializarse. Si realmente fueron exitosas una y las otras no tanto, ¿en qué momento, en qué instante, cierto? ¿O en qué factor está la diferencia? Pensemos por un momento, tomémonos un minuto y ojalá, insisto, quienes están acompañándonos tengan a la mano papel y lápiz y por favor síganos en eso. Coloque una, dos o tres o cuatro diferencias. Ahorita hacia el cierre de esa parte conceptual, vamos a abrir el micrófono y me gustaría conocer en cada ejercicio a alguien que participe o quienes están acompañándonos en torno a estos ejercicios. Entonces pensemos, coloquemos en esa hojita, en esa libreta, cuáles creen que son las diferencias y las vamos guardando allí.
¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, espero que lo hayan hecho. Vamos a avanzar. En ese listado que hemos realizado, entonces no sé si algo de esto salió. Y aquí quiero presentar unas barreras y unos habilitadores. Y esas barreras pueden ser, quizás algunos coincidieron, parte de esos grandes elementos de diferencia. Entonces, ¿por qué a veces a los emprendedores, a quienes arrancan con este ejercicio, las cosas no les salen? Bueno, uno de los primeros elementos que nosotros logramos distinguir al conversar con los emprendedores es el fatalismo. Y no se alcanzan a ustedes imaginar lo poderoso que puede llegar a ser esa barrera para no avanzar. Porque cuando hay fatalismo, por más interesante que parezca una idea, por prometedora que parezca una oportunidad, cuando una persona tiene esa sensación de fatalismo, esa expresión de que siempre pasa lo mismo, no hay posibilidad de avanzar, no hay opción. Es decir, todo aquello que se emprenda, todo aquello que arranque uno a hacer, si lo acompaña esa concepción de fatalismo, no hay opción. ¿Y en dónde está la diferencia entonces entre aquellos que sí logran avanzar en un proyecto, en una idea, bien sea porque estamos hablando del emprendimiento, o bien para crear un nuevo negocio, o bien para generar algo nuevo dentro de la misma organización? Se llama esperanza. Entonces, cuando uno realmente como emprendedor, y lo digo como emprendedor que soy, realmente tiene esperanza, las cosas pueden ser diferentes en un momento determinado. Es decir, no hay puerta, no hay una, piensen en esto, sola puerta que se abra si no se toca, si no se pasa por el frente. Hablemos de las puertas tradicionales que se abren con tocar, o las puertas incluso de los sensores automáticos. Si yo no paso por el frente de la puerta, no hay opción de que se abra. También puede ocurrir que la puerta no se abra. Pero el concepto de esperanza es uno de los elementos que hace diferencia, que hace sentido a la hora de emprender. El segundo aspecto que no ayuda mucho y que hace la diferencia entre quienes logran su propósito emprendedor y quienes no lo hacen, se llama pesimismo. Es decir, una persona que quiere iniciar un negocio nuevo, que quiere reinventarse, que quiere generar un producto nuevo, que quiere innovar en su ejercicio empresarial, o bien porque ya está en curso en él, o bien porque está próximo a realizarlo, no puede avanzar si lo embarga el pesimismo, si piensa que lo que va a hacer no va a resultar. Y lo que hace la diferencia frente a ese sentir, a esa barrera, es el optimismo. Y es esa frase que lo debe acompañar a uno siempre y que le está diciendo al interior, ¿y por qué no intentar? Si yo combino la esperanza y el optimismo, ahí está la diferencia y empieza un poco a fortalecerse con los siguientes elementos. Conformismo. El conformismo es una barrera enorme para los emprendedores y está aquí, y está aquí. Si yo genero áreas de confort, no importa en qué área, incluso aún en aquellos escenarios en donde las condiciones son muy confortables alrededor de lo que yo tengo o lo que poseo, quizás un salario, quizás una estabilidad, quizás unas condiciones increíbles, el conformismo nunca va a ser, por buenas que sean las condiciones, un muy buen consejero para el emprendedor. Las grandes compañías, las que mejor logran procesos de innovación a través de intraemprendimiento, que es un ejercicio corporativo, no lo hacen porque estén mal en muchas ocasiones. Sus grandes inventos, sus grandes avances, sus grandes replanteamientos de negocio muchas veces suceden en los mejores momentos en que puede estar la compañía. Para algunos emprendedores, el emprender
no fue motivado por una necesidad, fue motivado por una oportunidad. Por eso, en cualquiera una que sean las etapas, lo que hace la diferencia es la autoeficacia, que va en contra del conformismo. Y la autoeficacia es aquellos retos que yo me estoy colocando como emprendedor, que tú tienes que colocarte como emprendedor a la hora de guiar el camino hacia los resultados. El conformismo no debe estar en nosotros. Una cosa es el agradecimiento con la vida, una cosa es el agradecimiento con las circunstancias, una cosa es el agradecimiento con lo que yo puedo llegar a tener, pero algo muy distinto es que yo me acomode en la vida, yo me acomode en las circunstancias y no tenga la capacidad de ir escalando alrededor de lo que significa el poder progresar, el poder avanzar. Por eso es tan importante la autoeficacia como un elemento diferenciador del conformismo. Cuarto, la inseguridad. El emprendimiento es un ejercicio que está acompañado de un trabajo juicioso, de un trabajo que comienza en la confianza que yo tengo a sí mismo, pero un trabajo en el cual yo tengo que ser consciente que voy a tener caídas, que voy a tener dificultades. Por esa razón, la diferencia la va a hacer quienes son capaces de desarrollar una capacidad de resiliencia. Eso es fundamental. Nosotros somos un país, nosotros somos una sociedad, nosotros somos una población altamente resiliente. Y la resiliencia lo podemos leer de muchas maneras, pero una manera, una forma de leerlos es aquella capacidad que desarrollamos de sabernos levantar, no importa la caída que hemos tenido, de sabernos fortalecer ante las dificultades, de hacernos grandes ante los desafíos. Y por supuesto, hace también la diferencia el aprendizaje. El desdén en quien pretende mejorar, cambiar, superar, avanzar en la vida, progresar, no funciona. Si yo siento que esto no es para mí, si yo siento que con lo que sé me sobro, me basto, si yo siento que para aprender ya pasó el tiempo y que ya todo está dicho, que ya todo está inventado, que ya todo está creado, no hay forma. Por eso la diferencia la hace cuando yo desarrollo, cuando tú desarrollas la capacidad de aprendizaje. Porque no solo en el tema de emprendimiento, en la vida, en el ejercicio mismo, en la concepción de la dinámica que tenemos como seres humanos, el aprendizaje es una constante, como lo es el cambio. Entonces, no sé si te hace sentido, pero los grandes habilitadores para hacer la diferencia entre aquellos que logran un propósito, un resultado alrededor del emprendimiento, están concentrados en la esperanza, en el optimismo, la autoeficacia, la resiliencia y el aprendizaje. 5 factores que espero queden allí anidados en la mente de cada uno de ustedes si lo que realmente queremos es emprender. Eso es lo que hace la diferencia. Pero cuando uno revisa todo ese concepto y si uno le quiere dar un eslogan, quiere empaquetar el ejercicio, quiere tomar esas 5 variables y colocarlas bajo un solo letrero, entonces vamos a pensar en el concepto de capital psicológico, porque eso es. El capital psicológico es esa capacidad que uno desarrolla como emprendedor en 5 grandes habilitadores. Insisto, optimismo, esperanza, resiliencia, autoeficacia y aprendizaje. Entonces paso aquí a revisar y me gustaría mucho que cada uno de ustedes se tomara exactamente un minutito para que anote esos 5 grandes referentes y empiece a preguntarse qué tanto estoy yo en materia de mi capital psicológico.
qué tanto yo tengo desarrollada la competencia alrededor de lo que es ser optimista. Optimista con una enorme energía para ver la vida sin despegar los pies de la tierra. Uno en el emprendimiento debe ser arriesgado, pero no puede ser un arriesgado sin medida. No puede irse a lanzarse a grandes cosas, a cosas nuevas, sin medir el riesgo. Emprender implica riesgo, pero emprender bajo una competencia o un conjunto de competencias implica que los riesgos deben ser riesgos calculados. Ese es el capital psicológico. De hecho, en muchas ocasiones, cuando se habla de capital psicológico y fruto de varios estudios de ciencias sociales, psicología y la sociología en particular, que han tenido la disciplina, el buen cuidado de observar al emprendedor y observar sobre todo su comportamiento en términos de características y de capacidades, han determinado que un elemento fundamental para quienes somos emprendedores es poder conjugar esas características y capacidades en términos de personalidad y en términos de conducta que explica de alguna forma la relación que existe entre la persona y la acción de crear un negocio exitoso o no. Entonces volvemos un poquito atrás. Tal vez recuerdan que les pedí al comienzo que pensaran en tal vez una, dos o tres historias muy cercanas, o de amigos o de familiares, y ojalá en esas historias que has pensado puedas ubicar a aquellos que lo lograron y a aquellos que no lo lograron. Y ahora uno empieza, aquellos que lo lograron, ¿qué tenían? Y de seguro no estamos muy lejos de distinguir que esas personas que de alguna manera nos inspiran o reflejan un poco en este momento esa sensación de éxito, eso que los ha marcado y que los ha diferenciado, personas muy resilientes, personas que a pesar de que se han caído, a pesar de que muchas veces de seguro las cosas no les salieron tan bien, han sido capaces de levantarse, de seguir adelante, de recomponerse, de sacudirse la camisa, secarse a veces las lágrimas y limpiar rodilla y seguir adelante. O personas que son inquietas, o personas que son optimistas, que eso que cuando uno habla con ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de los grandes retos y desafíos que no los desconocen de ninguna manera, son personas que están a la vanguardia, que están con toda la energía del mundo, que saben que si esta no salió la próxima, sí puede salir, que están conociendo, que están leyendo, que están interactuando. Esas grandes características, esos grandes elementos a nivel de capacidades de conducta, tanto de personal, perdón, de aspectos tanto de personalidad como de conducta, son las que uno dice, oiga, venga, sí, sí, ese es el personaje, esa es la emprendedora, ese es el emprendedor. Son muchas las historias que he acompañado a emprendedores en mi diario vivir alrededor de mi equipo de trabajo. Son muchos los espacios en donde en particular nos gusta mucho invitar a los emprendedores a que cuenten sus historias. Las pueden revisar en la red. Y si son muy cuidadosos, van a distinguir que un elemento, un factor en común de estos emprendedores justo le aplica a ese elemento que están viendo ustedes en pantalla, capital psicológico. Y voy a atreverme a decir algo tan o más importante que el capital económico. Conocemos muchas experiencias de emprendedores que con muy buenos recursos toman decisiones equivocadas. Empresarios que con muy buenos recursos toman decisiones equivocadas. Y también emprendedores que han arrancado casi que de la nada, pero muy mentalizados, muy focalizados, ¿cierto? Y han logrado a partir de ideas innovadoras, a partir de soluciones creativas, a partir de ejercicios muy juiciosos, a atraer recursos. Porque al final del día, un emprendedor con un altísimo capital psicológico se convierte en un imán, se convierte en un atractivo para clientes, para socios, para inversionistas, para entidades crediticias, porque lo que ven en esa persona
o una mujer emprendedora o un hombre emprendedor es su gran capacidad, sus grandes ahorros, sus grandes recursos de capital psicológico. Por eso es tan fundamental pensar en esto, en el capital psicológico. Las ideas, y por eso allí empezamos a revisar el tema con detalle, en sí no tienen valor. En alguna ocasión, por mucho tiempo, bajo la creencia que yo tenía de que las ideas eran lo más valioso que uno podía llegar a tener, insisto, en un escenario, realmente lograron cambiarme años atrás esa percepción. Cuando en una charla alguien le decía al expositor que tenía ideas maravillosas, pero que le daba miedo emprender o contárselas a alguien para emprender, para hacer algo distinto, porque sentía que esas ideas se las iban a robar, se las iban a quitar. Y el conferencista, de una manera muy interesante, tuvo la siguiente respuesta. Las ideas en sí no tienen valor y te podrás quedar toda la vida guardando tus ideas, pensando, atemorizado de que alguien las pueda copiar, ¿cierto? A menos, a menos de que esto se convierta en un accionar. Las verdaderas ideas que tienen valor en el mundo, en la vida, en la sociedad, en la humanidad, en nosotros como emprendedores, son aquellas que se traducen en acción. Eso que nunca lo vayan a olvidar ustedes. ¿Por qué razón? Porque en este mundo tan moderno, este mundo tan interconectado, con tanto adelanto de comunicación, con tanto adelanto para el cruce de información, una idea en menos de nada puede ser copiada. Y yo puedo tener a dos emprendedores casi que compitiendo con la misma idea. Y solo uno de ellos podrá ser exitoso en relación al otro en la medida en que su idea pueda materializarse en acciones, en esa agilidad que tanto requerimos los emprendedores. Por eso, el concepto de capital psicológico arranca por una ruta clave que se compone de tres grandes elementos. Uno, la actitud emprendedora, que es capaz de recoger la pasión y la emoción. Los emprendimientos, todos en el mundo, todo lo que nosotros vemos antes de ser palpable a la vista, a los sentidos, al accionar, a la interacción nuestra, fue una idea. Pero ¿qué lo hizo exitoso? Aquello, insisto, de lo que nos rodea. Pues que sencillamente detrás había alguien que con pasión, con emoción, arrancó algo. Y que luego pasó al siguiente nivel, que es la intención emprendedora, que está acompañado de dos elementos, una idea y el conocimiento alrededor de esa idea. Porque mis ideas en puro, en esencia, en un componente de naturaleza, para mí pueden ser muy buenas, para alguien cercano maravillosas, pero cuando se enfrenta al mundo de las ideas en donde hay tantas mejores o peores ideas que la mía, aquí el elemento del conocimiento resulta fundamental. Porque no hay nada más equivocado que emprender en una área o en un escenario o en una dimensión que yo no maneje, de lo que yo no conozca. Ese es uno de los, digamos, errores que a veces se cometen y es lo que le digo a los emprendedores. Hay que arrancar, hay que invertir, hay que emprender en algo de lo que yo conozca y ojalá aún más en lo que yo sea especialista. Y el tercer elemento tiene que ver con el comportamiento emprendedor. ¿Y qué es el comportamiento emprendedor? Acción y transformación. Por eso insisto, las ideas no tienen valor en sí. Lo que tiene valor son las ideas que son capaces de estar respaldadas por un accionar y por un transformar. Por esa razón les decía al comienzo, el emprendimiento, el mejor emprendimiento que puede existir en el mundo es el emprendimiento con propósito. Es decir, aquel que jala procesos transformacionales en mi entorno inmediato y en mi sociedad. Y es de lo que estamos ávidos en Colombia.
hoy por hoy, con la situación que tenemos, con los grandes desafíos que se nos avecinan en esta época de la pandemia, necesitamos sí o sí cada vez más emprendedores, cada vez más emprendedoras, emprendedoras con su valentía, su fuerza, su capacidad de visión del mundo, ¿cierto? Que conjuntamente con otros emprendedores son capaces de transformar su sociedad, son capaces de entregarle un futuro, unas condiciones nuevas a este país. Y es allí en donde está nuestra mejor apuesta como comunidad emprendedora frente a un escenario individual y social, alrededor de una apuesta económica y social. Esto es lo que estamos buscando. De eso estamos hablando. De eso se trata. Me pregunto cómo está tu capital psicológico. Voy a pedirles que en 3 minutos, que se tomen esos 3 minutitos y se pregunten, califiquen de 1 a 5, siendo 5 el de mayor calificación, de manera honesta, no van a tener que presentar la calificación. Esos 6 elementos que estamos colocando acá. De manera sincera, califiquen cómo está su pasión frente a esa intención emprendedora, cómo está esa emoción y mi intención, ¿cierto? Cómo está alrededor de mi idea o múltiples ideas que yo tengo para emprender y qué tanto está mi conocimiento profundo, especializado sobre lo que quizás tengo en mente y aún más, eso cómo está en términos de acción y de transformación. Unos minutitos, tómelo con calma, piensen, miren sobre su actitud emprendedora, sobre su intención emprendedora y sobre su comportamiento emprendedor. Y califiquen y lo guardamos ahí por un instante. Este es nuestro camino emprendedor. Bueno, creo que ya por ahí debe haber algunas personas que han calificado, han colocado, han señalado de 1 a 5 cómo está esa pasión. De pronto para alguien, bueno, sí, ahí está como medio, ahí vamos andando, entonces le coloco 2 o le coloco 3. O por el contrario, podemos encontrar a alguien que está diciendo, no, esto es lo mío. O sea, para mí no existe futuro alguno si no es alrededor del emprendimiento. Y esto a mí me emociona. Esto es mi diario vivir, con esto me alimento, esto es mi oxígeno. Otros, bueno, lo que pasa es que por el momento tal vez sí, tal vez no, me da miedo, qué riesgo el que debo tomar. Yo prefiero seguir aquí, donde estoy, en la empresa, cómodo, confortable, o por el contrario, bueno, no sé, vivir de otras cosas, buscar empleo, pero el emprendimiento no es lo mío y está bien. También se tiene derecho a no ser emprendedor, no todo está alrededor del emprendimiento, pero sí hay personas que logramos vibrar con esto. Y en la intención emprendedora, ¿qué tal? Por ahí tengo alguna idea, un par de ideas chéveres, de pronto ahí como medio interesantes, y entonces le puedo colocar 2 o 3, o alguien dice, no, yo ya la tengo clarísima, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero hacer. Y quizás en materia de conocimiento, alguien califica 5, porque es que he investigado, he revisado, he estudiado, he hecho que no se imaginan alrededor de mi idea. Ya sé, funcionó aquí, estuve realizando algo parecido, no sé, en Europa, revisé alrededor de esta idea con otras experiencias, he conversado con algunos emprendedores, ya la postulé para algunos empresarios, inversionistas, qué sé yo. Eso, la idea y el conocimiento alrededor de la idea. Y la acción y la transformación, para alguien puede significar, no, pero pues hasta ahora estoy comenzando y como que, no, no es aquí como pertinente el tema. O alguien está diciendo, no, mi idea emprendedora va a través de una acción a permitir la transformación de algunas cosas. Está yendo a una población, está yendo a un segmento de mercado, está yendo a un sector económico y tengo claro que si puedo hacer esto voy a llegar a otra cosa o con lo que estoy haciendo estoy llegando a tal estadio de transformación. No sé cuántas personas allí, en medio de sus grandes ideas, en medio de sus percepciones, tienen claro esto o no, pero ayuda muchísimo empezar por acá. ¿Por dónde debo empezar si voy a ser emprendedor? A medir esto.
a medir cómo está mi actitud emprendedora, a medir cómo está mi intención emprendedora, a medir cómo es mi comportamiento emprendedor. Porque en esencia, las ideas en sí no tienen valor. Las ideas que realmente tienen valor son aquellas que se transforman en acción y sobre todo en acción de transformación. Muy bien, avancemos. Competencias emprendedoras. Bueno, hay muchas definiciones de ello, pero básicamente son aquellas que nos permiten conseguir el cambio deseado. Es decir, pasar de una idea a la acción, de una situación actual a una situación deseada. Y entre este punto y este punto, marcado clarito lo que tengo que hacer. Estas son las competencias emprendedores. Y a esta altura, me encanta compartir esto del método japonés Ikigai. Ikigai es un esquema metodológico de los japoneses que dictamina que todo lo que yo haga tiene que tener un sentido, que lo que yo emprenda debe proporcionarme facilidad, debe proporcionarme alegría, debe apasionarme. Y es muy, pero muy interesante la propuesta, que arranca en primera instancia señalando que por donde yo debo comenzar en materia de emprendimiento es por aquello que nos gusta hacer, porque definitivamente cuando nosotros hacemos lo que nos gusta, el concepto de placer, de disfrutarlo, de ir hasta donde sea necesario, está servido. Es decir, si yo no quiero que mi vida se convierta en un paisajismo, que mi vida se convierta en un sinsentido, que todo sea rutinario, que nada me emocione, que nada me motive, no. Ahí no estamos haciendo un buen camino para el emprendimiento. Ahí nuestro capital psicológico está en rojo. Cuando mi capital psicológico está en positivo, cuando soy capaz de definir que lo que voy a hacer, cualquiera que sea la idea, es algo que me gusta hacer. Dos, y en lo que somos buenos haciendo. A mí me puede gustar cantar, a mí me puede gustar danzar, a mí me puede gustar volar, tomar un avión y arrancar. Eso es lo que a mí me apasiona, pero no lo sé hacer. Entonces ahí ya el equilibrio no es el preciso, no es el que se necesita. Ah, pero por el contrario, a mí la cocina me fascina, me encanta y soy bueno cocinando. Y no cocinando solamente para mi familia, para dos o tres personas. Lo he hecho en grupo, me invitan a veces como la parte central pues de la reunión y cocino para varias personas y además, no sé, estoy innovando. Excelente. Estás combinando lo que te gusta hacer y eres bueno haciendo eso. Ya tienes 2 de 4 factores claves de acuerdo a este método. Vamos al tercero, por lo que me puedan pagar. Los emprendimientos, y en eso tenemos que ser muy claros, se nutren de dinero. Por eso son emprendimientos empresariales. Yo tengo que buscar, cuando creo una solución, cuando genero un producto o genero un servicio innovador, creativo, impactante, llevarlo al mercado y buscar en el mercado quienes están en capacidad de pagar por ello. Clave eso. De resto, pues está bien que me guste cocinar y de hecho lo hago bien, pero está bien seguirlo haciendo en familia, pues porque de eso no voy a vivir. Cuando el emprendedor decide arrancar su camino del emprendimiento como una opción de vida, no solamente tiene que gustarle lo que hace, no solamente tiene que ser bueno en eso, sino que tiene que atraer clientes, tiene que atraer personas, tiene que atraer un mercado que esté dispuesto a pagar por esa solución, a monetizar, como lo decimos en el argot del emprendimiento. Y no puede olvidar algo, que eso realmente represente una solución, que alguien que estaría dispuesto a monetizar estaría también dispuesto a adquirir el producto o el servicio si solo si lo necesita. Dicho de otra manera, yo lo que hago más que crear un producto o un servicio es crear una solución para alguien que lo necesita y que estaría dispuesto a monetizar. A mis emprendedores les digo, excelente lo que usted está haciendo,
Pero ¿por qué a veces somos intensos en el tema del mercado? Porque tiene que buscar quién está dispuesto a pagar por eso que estoy creando. Llámese bien o llámese servicio. En general, llamémoslo solución. Este método japonés habla mucho de lo que significa la conexión con lo que a mí me encanta, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me emociona, con la estructuración de soluciones que alguien estaría dispuesto a pagar, que alguien estaría dispuesto a monetizar. Factores claves si hablamos del emprendimiento. Por esa razón, ¿por dónde debemos arrancar? Por algo que se llama responsabilidad emprendedora. ¿Qué es la responsabilidad emprendedora en esencia? Pues esa capacidad que yo debo tener, ojo, que yo desarrollo como emprendedor para llegar a algo fundamental, que es poder cruzar tres factores claves. Uno, el concepto de la persona, es decir, uno de ustedes. Dos, lo que esa persona puede generar en términos de lo que significa el apasionamiento, el pensamiento y la acción, el actuar cruzado con su proyecto, pero que tanto la persona como su proyecto lo pueda cruzar con la situación. ¿Qué es la situación realmente? La situación es aquello que yo voy a transformar. Si yo arranco y imaginemos, voy a crear una empresa de, no sé, pensemos en un laboratorio odontológico. Yo como emprendedor sé del tema, soy odontólogo, me encanta la odontología, pero más que colocar el consultorio para ganar dinero, por supuesto que se tiene que hacer, es qué es como mi proyecto mismo, ¿cierto? La manera en que debo conectar ese proyecto que tengo en mi mente con lo que significa una situación y una transformación. Por eso se junta en ese triángulo de la responsabilidad emprendedora la persona, el proyecto y la situación. Uno de los grandes factores que hoy reclama la sociedad, que hoy reclama el mundo, es el concepto de economía colaborativa, en economía solidaria. Y el emprendimiento no se sale de ese contexto. Antes de pensar en el dinero, antes de pensar en hacer algo que me genere muchos recursos, el enfoque correcto es de afuera hacia adentro, lo cual implica pensar primero en los problemas, en los desafíos, en las necesidades que tiene una comunidad y conectar ese factor con todo lo que significa mi proyecto, con todo lo que significa mi esencia para cruzar esos tres elementos. Insisto, persona, proyecto, situación. Ahí está verdaderamente representada la responsabilidad emprendedora. Mi tesis es muy sencilla. Cuando yo emprendo, yo hago que en mi mente, en mi corazón, en mi accionar y en mi equipo de trabajo exista coherencia entre lo que significa mi emprendimiento, lo que significa mi accionar como tal, frente a una sociedad, frente a una comunidad, frente a un país. Por eso, cuando hablamos de capital psicológico, hablamos de la ruta, pero esta ruta, que comienza en la actitud, en la intención y en el comportamiento emprendedor, luego se tiene que cruzar con el concepto de responsabilidad emprendedora. Por eso les decía al comienzo, en el SENA, ¿qué estamos buscando? Crear un emprendimiento con propósito. Y ese emprendimiento con propósito comienza justo aquí. ¿Qué tanto soy consciente de la responsabilidad que a mí me atañe como emprendedor o como emprendedor? Siguiente elemento. Bueno, un poco pensemos en esto. ¿Cuál es el verdadero propósito que tienes como emprendedor? Y vamos a tomarnos 2 minutitos. Y me gustaría mucho, quien me quiere seguir, de que en este justo momento pudiera redactar en un trozo de papel o donde quiera hacerlo una respuesta o un escenario más bien que dibuje todo el tema del emprendimiento, del propósito que el emprendimiento representa para cada uno de ustedes. 2 minutos y me gustaría que me siguieran justo en esto que les estoy pidiendo, redactar en una hoja qué es lo que realmente te moviliza
alrededor de tu ejercicio emprendedor, bajo el triángulo de la responsabilidad emprendedora. No lo olvides. Persona, 1, proyecto 2 y situación 3. Pensar, sentir, actuar. 2 minutitos para quienes quieren seguirme en ese ejercicio. Muy bien. Me gustaría mucho que dentro de esta estructura, de pronto ahorita hacia el final, alguien nos compartiera eso que ha redactado en su hoja. En este punto quiero ser enfático y quiero insistir. El emprendimiento no puede ser algo pasajero, el emprendimiento no puede ser la solución a una situación crítica económicamente hablando. El emprendimiento, ojalá, en quienes, insisto, decidimos por el emprendimiento, debe ser un emprendimiento absolutamente claro en su propósito, transformador, una opción de vida, un camino que recorrer, no solamente para buscar solucionar o para buscar atender mis necesidades, mis desafíos, incluso mis sueños, sino también para buscar transformar la vida de otras personas, transformar la vida de una sociedad. Bien. Características emprendedoras personales. ¿Qué es eso al final del día? Son esos rasgos que nosotros como personas, ¿cierto? Tenemos y que nos ayudan a definir la forma de actuar, la forma de comportarnos frente a los retos personales o a los retos profesionales o empresariales que tengamos en la vida. Correr riesgos moderados, cumplir con el contrato de trabajo, buscar información, ser persistentes, tener autoconfianza, exigir eficacia y calidad en lo que hacemos, buscar oportunidades y tener iniciativa, crear redes de apoyo, fijar metas y planificar sistemáticamente este ejercicio son de aquel conjunto de características emprendedoras personales que yo debería desarrollar. ¿Y para qué es? Para poder conectar, uno, lo que es mi personalidad, lo que es mi forma de ser, lo que es mi forma de actuar, en relación, ojo, en relación con lo que significa el ejercicio emprendedor. Les voy a pedir que también en 2 minutos, ¿cierto? Máximo, listemos esas 5 características emprendedoras que son más potentes en cada uno de ustedes. Y no se trata de llenar la lista por llenarla o llenar el registro o hacerlo. Es decir, tómese un minutito, piénselo, tenemos 2 minutos máximo y mírese, hágase como una especie de autoexamen, ¿cierto? Y revise qué es como aquella característica 5 que estamos viendo que realmente lo identifica a usted en esa condición de emprendedor. Entonces, tomémonos unos minuticos, ya nuevamente estoy con ustedes.
Muy bien, revisemos. De pronto por ahí ya tienen esas características. Ahorita hacia el final podemos revisar con alguien que nos aporte qué característica distinguió en sí mismo. Quizás la capacidad de fijar metas, o alguien dijo, no, mire, yo realmente soy fuerte es en la búsqueda de información, soy muy cuidadoso, soy muy inquieto, reviso, miro, me contacto, o alguien dice, bueno, para eso no tanto, pero valiente sí soy. O sea, ¿qué hay que hacer? Que allí estoy, quiero hacerlo, realmente confío en mis capacidades, realmente quiero buscar algo distinto y sé que eso implica riesgos, pero me voy de frente con riesgos moderados, porque al final del día quiero hacer un ejercicio diferente. O tal vez alguien dice, bueno, yo tal vez en lo que mejor logro distinguirme o identificarme con esas características emprendedoras personales es mi capacidad de persistencia. Es decir, yo para renunciar con dificultad lo logro. O sea, yo voy de frente. Y si me caigo, no importa, me levanto, me limpio las lágrimas, me limpio mis rodillas y sigo. Porque al final del día no hay fracasos, lo que hay son aprendizajes en el emprendimiento. O alguien puede decir, no, mire, lo que pasa es que yo realmente me distingo por ser muy exigente, por hacer mis cosas muy bien, por ser muy eficaz en el logro de mis objetivos. También vale eso. Entonces, ¿cuáles son esas 5 características más potentes que podemos reconocer en nosotros mismos? ¿Y por qué es importante eso? Porque esas características emprendedoras personales me ayudan a avanzar en unas competencias emprendedoras, que es lo que en lo individual debo revisar, debo escudriñar, debo buscar al máximo, identificarlas para trabajar alrededor de ellas. La responsabilidad y la motivación al logro de quienes somos emprendedores nos lleva básicamente a qué? A activarnos en el camino que debemos conducir para llegar a cumplir nuestros sueños, a cumplir nuestros proyectos. Pero las características emprendedoras personales se evolucionan hacia un componente fundamental que es la competencia emprendedora, que al final es lo que nos lleva a realizar ese tránsito, como les decía, entre la situación inicial y la situación futura, entre lo que tenemos como idea y lo que realmente vamos a estructurar como acción. En ese orden de ideas, hay unos elementos claves que se suman a todo este factor y que se denominan en general el comportamiento emprendedor. Miremos algunas cosas. Uno, lo primero que yo debo buscar es realmente identificar y cultivar mis características emprendedoras personales. Todos los seres humanos y consecuentemente todos los emprendedores tenemos una impronta muy, pero muy nuestra, muy individual, única e irrepetible. Y ese es el primer elemento, por eso está el centro del triángulo en el cual nosotros debemos tener claridad necesaria y trabajar. Es decir, quieres arrancar una idea emprendedora, quieres arrancar en el mundo del emprendimiento, pues lo primero que vas a tener que hacer es antes de buscar el dinero o antes de meter la manito en el capital semilla, es meter la manito aquí en el capital psicológico. Entonces arrancamos competencias como la de visualización, que justo lo que busca es tener y desarrollar una visión emprendedora alrededor de las dimensiones de los emprendedores. En un siguiente momento, el concepto de identificar. Y digo yo, cuando hablamos de identificar es realmente saber qué terreno estoy pisando, o sea, qué limitaciones tengo, limitaciones propias, limitaciones del entorno, que me permitan generar alternativas para poder avanzar. Allí tenemos la dimensión emprendedora cruzada con la toma de decisiones. Decidir. Y el decidir es el momento de tomar acción, de poder pasar de una situación actual a una situación deseada, con la particularidad de que esa decisión debe ser coherente con la estructura que yo necesito en términos del ejercicio emprendedor poder avanzar. O sea, tengo que tomar decisiones sobre personal, sobre la marca, sobre el mismo modelo de negocio, sobre las variables económicas o las variables tecnológicas. Es un conjunto, es una red, es una telaraña de decisiones, pero que en el éxito mismo del emprendimiento, esas decisiones
tienen que conectarse con la idea que yo tengo. Y mi idea se conecta con toda esa ruta que les comentaba de, uno, la actitud emprendedora, dos, todo el tema de lo que es la intención emprendedora y finalmente el comportamiento emprendedor. ¿Ok? Esa acción, esa transformación clave. Ahora vamos con el tema de diseñar. Entonces, cuando hablamos de diseñar, es la forma en que nos debemos exigirnos en términos de lo que debe ser la manera más innovadora, más creativa, pues a partir de estrategias y demás, para poder tener en nuestro emprendimiento, en nuestra idea, factores diferenciales. El emprendimiento que hoy se necesita tiene que ser innovador, creativo, muy ágil y por lo tanto no da lugar a copiar, no da lugar a quedarse con lo mismo de siempre, da lugar a saber construir sobre lo que tenemos antes, a saber, como dice nuestro viceministro Felipe, es poder co-construir. Eso es fundamental. Y la competencia del actuar es fundamental, es clave, porque allí lo que hacemos es transformar las estrategias alrededor del actuar, del hacer, que nos permita pasar nuevamente de la idea a la acción, de la situación actual a la situación deseada. Y por supuesto, factores como esto se estructuran alrededor del comportamiento emprendedor. Pregunta clave: ¿cómo estará ese mapa de comportamiento emprendedor de mi parte? Entonces les quiero pedir que nos tomemos 2, máximo 3 minutitos para que usted, si está acompañándome en el taller con papel y lápiz, pueda determinar si este panorama alrededor de las competencias emprendedoras, ¿cierto? Como mapeo lo tengo claro. Otra manera de hacerlo es, oiga, venga, usted ya ha mapeado ese comportamiento emprendedor, ya lo tiene claro, ya lo tiene medido, está limitado, pero es parte de la construcción, o sencillamente no lo tiene claro, o sencillamente no lo está controlando. Tomémonos 2 minuticos para que usted haga una referencia sobre esos factores, insisto, los de visualizar, identificar, decidir, diseñar y actuar. 2 minuticos y avancemos. Listo, miremos a ver si de pronto por ahí quienes nos están siguiendo han anotado algo alrededor de ese comportamiento emprendedor, insisto, soportado por esa capacidad de visualización, identificación, la capacidad de decidir, consecuentemente diseñar y actuar. Este círculo resulta un círculo virtuoso que combina el comportamiento emprendedor, combina las características emprendedoras personales y combina, por supuesto, el triángulo de la responsabilidad emprendedora. Yo no podría comenzar un emprendimiento si no soy capaz de visualizarlo, ponerlo en la dimensión de la proyección, en la dimensión del sueño, de ese sueño alcanzable, pero que se convierte en poder de visión. 2. Identificar resulta fundamental, tanto de cara a lo que significan las oportunidades e incluso amenazas del emprendedor o de la idea emprendedora, como aquello que lo hace fuerte, ¿cierto? O que eventualmente le permite aprovechar oportunidades. Decidir es clave. Una de las competencias fundamentales del emprendedor se llama toma de decisiones. Alguien decía en un escenario popular que cuando la cabeza no piensa, el cuerpo sufre. Cuando no soy capaz de poder conectarme con un ejercicio de toma de decisiones metódicamente establecido,
voy a tener dificultades. Y el otro factor es diseñar, o sea, cómo hacer para que nuestra solución sea una solución realmente significativa para una sociedad o para un nicho de mercado y que de paso, ojo con esto, de paso esa idea sea monetizable, como ya lo hemos mencionado. Porque interesante hacer ideas. Claro, uno es una máquina inacabable de ideas, pero cómo eso se conecta con las otras variables para poder optimizar todos los recursos que yo tengo. Y por supuesto actuar, que es que una idea no resulta perfecta. Una idea se convierte como un producto mínimo viable y arranca uno. Pero la mejora continua debe estar siempre acompañando el ejercicio del emprendedor. Por eso actuar significa poder capitalizar aquello que yo pueda aprender o del mercado o de la competencia o de, qué sé yo, los mismos clientes, ¿cierto? Para saber si lo que yo realmente estoy ofreciendo, de lo que yo estoy entregando como producto o como solución, es realmente eso que el mercado necesita. Eso básicamente a nivel de comportamiento emprendedor y por eso importante saber ese mapa. En ese orden de ideas, entonces termino aquí este bloque diciendo que realmente el emprendimiento no comienza obligatoriamente por el capital económico, sino comienza por el capital psicológico. Abro el compás de preguntas o inquietudes y de compartir para en esta última parte de la charla poder intercambiar ideas a partir de esta estructura o de esta propuesta. Es decir, el concepto del capital psicológico como un elemento clave a la hora de emprender. Muchas gracias y abrimos micrófonos para saber quién tiene preguntas o inquietudes y por supuesto poder atender y resolverlas. Mientras tanto, estoy saludando por acá a Pablo Castillo, estoy saludando, bueno, Paola decía que no veía nada, espero que Paola ya has visto la presentación, Sildana nos habla desde La Plata, Huila, Cindy nos da un cordial saludo, Cindy Silva de Córdoba, bueno, nos hablan de dónde podemos contactar o contactar a prácticas para tener acceso a las hojas de vida del SENA. Esto lo estamos haciendo a partir de la Agencia Pública de Empleo, para aquellos que hablan de Toscana Repostería. Nati Jaramillo me dice que en actitud, la pasión, que bueno, Nati, chévere esa valoración que estás haciendo, me encanta verla, en donde hablas de, en términos de actitud, la pasión 5, la emoción 4, idea lo calificas en 4, conocimiento 4, la acción 3 y la transformación 2. Qué bueno, Nati, porque eso significa que ya tienes unos elementos muy poderosos alrededor de lo que significa esa ruta emprendedora y quizás necesites ir avanzando en poder conectarnos en la acción y la transformación. Nosotros, insisto, somos una gran máquina de ideas, pero a pasar de la idea a la acción genera un filtro y ahí se necesita mucha actitud, mucha resolución. Conozco mucha gente que tiene y es muy inteligente, tiene grandes ideas, deseos de emprender, pero a veces hay ciertos factores, ciertas barreras paralizantes que no le permite avanzar. Por eso la acción y la transformación son fundamentales en esa ruta emprendedora. Muy bien, en el caso de Nati. Bueno, también tengo bueno, Florentina Gira 8, aprovecho los recursos y los contactos para vender algún producto. Muy bien, aprovecho las redes sociales y contactos. Mi fuerte siempre ha sido, dice aquí, mi fuerte siempre ha sido intentar y reintentar y aquí sigo a pesar de los fracasos. Perfecto. Mira, en esto Florentina Gira 8, aquí es clave tener esa capacidad de resistencia. No siempre a uno las cosas le salen a la primera. Eso es claro. Si les sale a la primera, fantástico. Y aún así hay que seguir avanzando porque el concepto del emprendimiento es un tema también que implica mejora continua. Pero ojo con esto, no estamos exentos de un
que queremos desde el comienzo. No estamos exentos de no avanzar de acuerdo a un cronograma de trabajo o no lograr pegar en el mercado con un producto o con un servicio. Pero el mundo no se acaba ahí. Muchas veces nos encontramos que no tenemos las fuentes de financiamiento o que a veces las ideas no salen como las queremos, pero el verdadero secreto está justamente en eso que estoy leyendo. Persistir. Eso es factor indudable y supremamente necesario, quiero decir, para el tema del emprendedor y para el tema del emprendimiento. Y hace parte clave de lo que significa el capital psicológico. Perfecto, muy bien. Y esto me encanta también escucharlo sobre las redes sociales y contactos. Una de las competencias emprendedoras claves en nuestros tiempos es crear redes de contacto, crear redes de trabajo. Eso es fundamental para poder avanzar muchísimo en lo que significa el ejercicio emprendedor. Muy bien, vamos aquí con Carol. ¿Esta presentación la van a compartir? Sí, por supuesto, Carol. Voy a pedirle a los organizadores y a mi equipo de trabajo que busquemos el medio para poderla disponer para todas aquellas personas que hoy hacen parte de este ejercicio. Tengo entendido que también va a estar en redes. Genial, porque creo que aquí hay elementos importantes, insisto, que han sido cosechados sobre todo de la experiencia que a diario tenemos con los emprendedores. Son nuestra mayor fuente de aprendizaje. Durante 7 años que vengo liderando este programa, han sido múltiples las enseñanzas de cada uno de los emprendedores con quien nos encontramos en este ejercicio y siento que de ahí de alguna manera es donde procede este tipo de experiencias o conocimiento para compartir con muchos emprendedores y empresarios incluso como lo estamos haciendo el día de hoy. Muy bien, vamos por allí. ¿Quién más? Ok, estamos con Carol. Desde Barranquilla nos saludan. Rubio Brochero, excelente. Ruby, un saludo especial. Ruth me está diciendo mil gracias del regional Guajira. Ruth, también un saludo muy especial y mis agradecimientos por estar acompañándonos en este espacio. Sildana, excelente tema para aplicarlo, replicarlo. Mil gracias. Claro, esto es como el buen café, siempre hay que tomárnoslo, siempre hay que generar ese círculo de afinamiento. Siento que eh, a pesar de que hay algunas personas que consideran que este tipo de ejercicios a veces ya como que están desgastados, como que sobra, yo tengo otra percepción y una percepción distinta. En esto y en alguna experiencia que tuve en Israel aprendí de alguien algo que decía claramente un poco o en su frase resumía lo que es el emprendimiento. Él decía, uno tiene que crear una historia, uno tiene que convencerse de esa historia y uno tiene que vender esa historia. Cuando uno crea una solución, tiene que convencerse de que eso es realmente lo que necesita la sociedad, de que eso es lo que va a representar un escenario de monetización, de que eso es lo que le apasiona, le gusta y hace mejor uno, y hay que, después de creerse ese cuento, hay que llevarlo y hay que venderlo. Ahí está la esencia del emprendimiento. Sé que cuando muchos de nosotros nos hablan de que el tema también como factor o como desarrollo importante en el emprendimiento son las ventas, uno dice, no, para las ventas yo no soy tan bueno. No, no se trata del concepto tradicional o, no sé, académico de las ventas. Todos en esencia somos vendedores y vendedores de sueños, vendedores de ilusiones, vendedores de transformaciones. Y cada vez que me encuentro con emprendedores, esa es la principal invitación. El primero que se tiene que convencer de lo que uno hace es uno mismo. No puede ser el emprendedor que abre un restaurante y prefiere ir a cenar, a comer o desayunar a la competencia. Algo no está funcionando ahí. Yo soy el primero que debo convencerme de lo que estoy haciendo, que debo convencerme de mi capacidad transformadora, que debo convencerme de lo que estoy haciendo resulta importante para alguien, para una sociedad, para un mercado, para un cliente. Y es allí en donde volvemos al tema y como muy bien lo estamos mencionando, hay que irlo avanzando, repitiendo, afinando y fortaleciendo. Eso es clave. Muy bien, tenemos por aquí a alguien más. Nati dice, yo pienso que lo más complicado para llevar a cabo la de negocio es el tema de los proveedores, el no saber bien cómo negociar con ellos o si tener proveedores locales o, por ejemplo, de China. Nati, este es un tema que hace parte de una dinámica de emprendimiento. La habilidad de negociar es algo que también uno tiene que afinar.
Para muchas personas es innato como esa capacidad, Nati, de poder negociar. Para otras personas no es tan sencillo. Pero aquí es donde viene uno de los grandes habilitadores que se llama aprendizaje. Ahí, en esto hay que aprender, en eso hay que leer, en eso hay que conocer, en esto hay que preguntar. No se lancen cuando se trata de proveedores de comprar o de negociar si no referencian. Ojalá interesante contactar a otros que hayan comprado o que hayan negociado. Esto es una apuesta importante, tiene sus riesgos, pero también es una habilidad que uno tiene que afinar. Negociación. Y negociación en 360 grados. Negociación con un mercado, con unos clientes, negociación con unos pares, negociación con unos proveedores, negociación con unos referentes. O sea, es un tema fundamental a la hora de emprender. Por eso me parece fundamental eso. Sí es complicado, por supuesto, pero hay que referenciarlo. Ahora, ¿en dónde están los proveedores? En el mundo entero. Y allí pues están siendo locales, están siendo internacionales, los chinos son unos grandes proveedores, son unas máquinas para producir cosas, hay mucha gente que opta por trabajar con ellos, hay gente que dice prefiero no hacerlo, hay gente que decide trabajar con lo local, es un tema que debe estar muy ligado al modelo de negocio y a la capacidad de construcción de esa idea innovadora o de esa idea empresarial. Por acá Ruth dice que muchas veces vemos en el emprendimiento el reflejo de un sueño, pero para que este sueño se haga realidad, debo armar lo que se quiere hacer, tener un talento, motivación y responsabilidad. Interesante, Ruth, muy interesante. Y quiero resaltar, Ruth, algo que lo he aprendido también con los emprendedores y que procuro ponerlo en escena, y es dibujar, rayar, rayar, hacer la arquitectura antes de salir. Técnicamente se denomina trabajo de escritorio. Primero yo invito, y eso implica tiempo, eso implica esfuerzo, pero hacerlo es muy útil, hacer un trabajo en el escritorio. ¿Y un trabajo de escritorio qué significa? Rayar cuál es mi modelo de negocio, cuál es mi idea, cuáles son mis referentes, cuál es mi mercado, mi cliente, cuáles son los proveedores, cuáles son mi estructura financiera, cuál es mi estructura productiva. Siempre hay que rayar. Hay muchos emprendedores que son supremamente avesados y arrancan, a veces les va bien, a veces no les va tan bien, pero lo que yo sí siempre recomiendo es, venga, pare un momento, tómese la tarea de rayar, coja papel y lápiz, dibuje lo que es su idea, dibuje lo que son sus clientes, dibuje cuáles son los impactos, dibuje de dónde va a provenir sus recursos y demás. Interesante, para eso hay muchos métodos. El lienzo Canvas es un método supremamente interesante que lo que provoca es la posibilidad de rayar y hacer ese trabajo de escritorio antes de lanzarse. Y esto se conecta con lo que también hemos denominado riesgos moderados. Muy bien. Cindy, ¿puedo postular al fondo con una idea de negocio en marketing? Sí, Cindy. Es una buena idea, es una opcional, va a estar alrededor de esto, es cuál es tu idea, o sea, cuál es tu modelo de negocio. O si lo que quieres hacer es quizás una firma de consultoría o quizás o quieres montar un negocio alrededor de una idea o un método innovador de marketing, o lo que tú quieres es montar una organización especialista en neuromarketing, no sé, hay que ver el concepto mismo de lo que es el modelo de negocio de esa idea como tal. Bueno, Nico Correa, ¿dónde es más factible emprender, en el mundo de la tecnología o en el mundo de las factorías? Depende, depende. Yo pensaría que hoy por hoy el mundo de la tecnología es un escenario supremamente interesante. Con el tema de la pandemia se vienen unos desafíos post-COVID impresionantes. Hay que consultarlo, hay que mirar el entorno. Yo en alguna ocasión en una conferencia decía que había que hacer tres cosas primero antes de arrancar con el emprendimiento. Uno era consultar el entorno, dos era determinar las oportunidades y tres, mis capacidades. Si yo miro qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias en tecnología, si yo miro si en esas tendencias de tecnología, sociales, económicas, de salud, o de medio ambiente, encuentro una oportunidad, yo tengo que identificarla. Si yo ya sé del entorno que hay, logro identificar mi oportunidad, ahora voy a ver mi capacidad. Yo podría decir, o sea, la tecnología hoy es fundamental. Hoy por hoy, los hábitos de consumo de las personas en el mundo van a cambiar. Antes de la pandemia, en Colombia, solamente el 30% de los usuarios utilizaban canales virtuales. De resto, el 70% eran canales físicos. Hoy la realidad es distinta.
Hoy fácilmente podemos pensar que se ha crecido en la demanda de productos, bienes y servicios a través de canales virtuales. Entonces uno podría decir, ahí hay una realidad y una realidad que empieza a crecer. Y entonces uno va y mira la oportunidad, fantástico, aquí yo puedo crear aplicativos, aquí puedo crear opciones, transformar mi empresa, construir o crear canales virtuales, y eso puede ser una buena idea a nivel de emprendimiento o incluso de intraemprendimiento, pero quizás yo ni siquiera sé mucho de tecnología. Entonces allí es donde hay que combinar algunos factores, insisto, de entorno, uno, de oportunidades, dos, y sobre todo de capacidades. Hoy por hoy, inclusive el tema de la medicina va a cambiar enormemente en el mundo, hay unas demandas enormes a nivel de soluciones de medicina y quizás la medicina, las necesidades de la población y la tecnología puede ser un gran cruce que me permite identificar oportunidades. Digamos que en ese sentido es donde hay que mirar unos factores. Y ya de ahí, después de que veo entorno, después de que identifico oportunidades, después de que identifico capacidades, ahí sí empiezo a construir alrededor de eso quizás un modelo de negocio. Pablo, un taller muy interesante, gran aporte para nuestro crecimiento, tanto personal como profesional. Definitivamente emprender sí es posible, si se cree, se crea. Total. Eh, yo puedo tener recursos económicos, puedo tener grandes oportunidades, puedo estar, no sé, en un entorno supremamente favorable para emprender. Pero si al interior no creo, si al interior no habilito mi capital psicológico, no miro qué hay en ese capital, con dificultad lo logro. Tenemos muchos casos de gente, insisto, que ha tenido recursos en sus manos, que ha tenido posibilidades al frente de ellos y no han logrado realmente crear, siendo su deseo, una empresa exitosa o arrancar con un proyecto o arrancar con una idea. Quizás allí el factor decisivo es que tanto yo tengo de capital psicológico para luego atraer capital soporte, capital social, que en esencia es lo que nosotros realmente logramos conjugar en lo que hemos denominado en el SENA el modelo 4K. Pero importante, Pablo, eso, realmente todo arranca en el deseo, en la actitud, insisto, que uno puede llegar a tener. Todos no podemos ser emprendedores definitivamente, pero aquellos que optamos por el emprendimiento y cuando damos el paso, cuando ya cortamos la cinta y decimos el emprendimiento es lo mío, estos factores son claves porque nos vamos a encontrar con enormes retos, con enormes dificultades, con enormes desafíos, pero al final lo que se debe imponer es esa fuerza, esa mentalidad para seguir en ese camino que de seguro, Pablo, nos trae grandes beneficios a pequeños y grandes emprendedores si lo queremos hablar desde su capacidad empresarial, pero que al final todos sentimos que lo que nos lleva en el mundo del emprendimiento a arrancar opciones, a comenzar proyectos, es nuestra mentalidad, es nuestro capital psicológico. Muy bien, tenemos por acá, bueno, agradezco mucho el hecho de que sea significativo, pues para ustedes esta información. Muy bien, no sé quién más tenga preguntas, inquietudes. Eh, Carolina, abro el escenario para ti y para los organizadores. Hola, Carlos, ¿cómo estás? No, pues les Muy estaba preguntando qué tal este súper invitado. Espectacular. Yo creo pues que se fueron todos ahorita con muchas tareas, con muchas cosas para pensar, con muchos propósitos, con muchas seguridades también, porque ahorita hablabas de que soy bueno, ¿cierto? Entonces, tan bonito y tan importante estarnos recordando eso. Yo para qué sirvo, yo en qué soy fuerte, yo en qué soy bueno, y empezar a mirar las posibilidades. Bueno, fuiste supremamente claro y supremamente motivador, creo yo, para todas las personas que te siguieron hoy y que te van a ver después en el canal de YouTube de la feria cuando no, colguemos este taller en el canal. ok, hay algo acá, algo importante que quería resaltar, es justamente ese cruce que estaba acá mirando en pantalla de lo que normalmente uno no hace. Uno pues arranca, y lo digo porque he hecho ejercicios, quizás no ha salido tan bien librado, en otros sí, pero cuando alguien en alguna ocasión se me acercaba diciéndome que había posibilidades importantes para invertir en un par de ideas, y yo lo hice, después recapacité y pensé que debía haber tenido esta información, esta que están viendo ustedes en la pantalla. Yo debía haberme preguntado, primero, qué era lo que más me apasionaba. Segundo, qué era lo que mejor sabía hacer. Tercero, qué era lo más importante en términos de entregarle una solución a una persona o a una sociedad.
Y cuarto, si eso me traía dinero o no me traía dinero. Si yo en ese tiempo hubiera tenido esas cuatro grandes cosas y hubiera abierto una hojita y hubiera rayado para poder verificar, para poder cruzar esos elementos, quizás no hubiera invertido y quizás no hubiera perdido mi dinero. Pero no importa, fue parte de un aprendizaje. En el emprendimiento, insisto, no hay fracasos, hay aprendizaje, solamente que unos son más costosos que otros, Carolina. Y aquí hay que tener la posibilidad de ser lo menos arriesgado cuando se trata de tomar decisiones. Pero si Y yo la soy capaz persistencia, lo de decías ahorita también. total, pero si soy capaz de cruzar esas cuatro variables, esta es una herramienta poderosísima. Y en eso nosotros tenemos mucho que aprender de la cultura oriental. La cultura oriental, a diferencia de la anglosajona, no arranca por el dinero, por el beneficio económico, arrancan por el propósito, por la razón de ser. Por eso, si yo sé que a mí lo que me encanta es la educación y lo que me encanta es transformar la vida de las personas a través de la educación y lo que me encanta y sé hacer es desarrollar procesos educativos, seguramente el indagar sobre esos tres elementos me va a traer los recursos necesarios para vivir de la educación. Nosotros encontramos médicos exitosos, cuando encontramos las grandes historias de las empresas y los fundadores como Microsoft, como Google, como Amazon, y uno ve esas historias que le ponen la piel de gallina y uno las detalla un poquitico, todo comienza casi que por esos cuatro factores. Vieron una oportunidad, pero eran los duros en la tecnología. Y además de ser los duros en la tecnología, sabían hacerlo. Eran unos apasionados de miedo, vieron que el mundo necesitaba algo en términos de soluciones y decidieron por hacerlo y eso los llevó al éxito no solamente económico, sino también éxito social, éxito productivo. Y creo que es un elemento clave, Carolina, el que tú mencionas. Bueno, está muy bien, está súper atenta porque estuvo espectacular, de verdad. No esperábamos menos de Carlos Gamba, la verdad. Entonces, excelente. Y ante mi pregunta de qué tal este super invitado, dicen que el invitado y lo que nos regaló, excelente. Súper, un invitado muy motivador en su taller, excelente evento. No tengo que contradecir absolutamente nada, Pablo Castillo, en cuanto a eso. Florentina Gira 8 te pregunta, ¿podemos acceder a este contenido de las diapositivas que nos estás compartiendo? Por supuesto, ya lo disponemos contigo, Carolina, William, que es la persona que me apoya en todo este escenario, y ahorita contigo se ponen de acuerdo y por supuesto queda disponible para que la gente tenga allí una guía o por lo menos un recordatorio de aquello que puede significar el avanzar en ese aspecto de capital psicológico. Excelente, o sea que no solamente vamos a tener el taller publicado en YouTube, sino que además otro súper regalo, esta presentación para todas las personas que van a acceder luego a eso. Bueno, yo no sé si hay algún otro mensaje que te quieran enviar, alguna otra pregunta, tenemos unos minuticos, o si ya vamos dando cierre, vamos a ver si alguien más nos quiere decir algo. Pablo Castillo, en estos momentos de crisis, ¿cuál es el reto más grande al momento de emprender? El reto más grande en este momento, al momento de emprender, es entender, es comprender, es cambiar el paradigma de que lo que tenemos al frente, más que una crisis, es una gran posibilidad, es una gran oportunidad para reinventarnos, por desgastado que parezca el término, sigue siendo vigente, para encontrar nuevas oportunidades, para poder nadar contra la corriente y poder sacar lo mejor de la situación. ¿Qué no podemos hacer, Carolina? ¿Qué no podemos hacer, Pablo? Cambiar lo que está pasando. Lo que está afuera es lo que es. La pandemia está, la restricción está, las condiciones limitantes están, el efecto negativo está, pero también es una manera de ver qué pasa cuando, por ejemplo, el distanciamiento social es una restricción. ¿Qué podemos encontrar allí? Hoy por hoy muchas empresas están pensando, por ejemplo, en la dificultad que significa retomar sus actividades operativas, su ejercicio laboral y empresarial por todo lo que significa. Pero también es una oportunidad para muchos que se dedican, por ejemplo, en el campo de la seguridad y la salud del trabajo, en poder encontrar las mejores opciones y las mejores oportunidades. Para muchas compañías, el no tener en sus salones, el no tener en sus puntos de venta físicos clientes, compradores, significa una crisis. Para otros, significa la posibilidad de abrir canales virtuales, de innovar en la manera de presentar su servicio, en la manera de estructurar sus relaciones comerciales. Para muchas empresas en materia de salud es la crisis más compleja que ha tenido por todo lo que significa
una nueva demanda de servicios médicos. Para otras ha significado trabajar más en la prevención en materia de salud que en la corrección. Y no porque sea nuevo. En materia de salud siempre se ha mencionado en los últimos 10 años que es mucho más barato prevenir, menos costoso que entrar a corregir. Y hoy estamos empezando a mirar varias cosas. En educación esto es un lío completo, esto es una situación difícil, pero también es un gran desafío para pensar en modelos autónomos, para pensar en activar infraestructuras tecnológicas, para pensar o repensar el relacionamiento entre estudiante, colegio y familia. Esta es una oportunidad para repensar la manera de cómo construimos relaciones sociales desde una alternancia, en cómo dejamos la partición de que la jornada estudiantil comienza a las 7 y termina a las 2, 3, 4 de la tarde y luego viene el relacionamiento familiar. No, aquí hay unas posibilidades distintas en desarrollar nuevos productos educativos usando lo mejor de la tecnología. Lo que quiero significar con esto y a la pregunta muy interesante de Pablo es lo que hay que hacer en estos tiempos para emprender es cambiar de mentalidad, una mentalidad positiva, una mentalidad de desafío, una mentalidad de oportunidades es la que debe guiar nuestro comportamiento emprendedor. Perfecto, entonces yo también podría pensar en que no podemos cambiar aquello que ya es así. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos ver las oportunidades en todo eso, ¿cierto? Entonces esa es la invitación a pensar en positivo y pues sí, es el entorno, la pandemia y todo, pero eso no nos tiene por qué frenar y menos a personas con este espíritu emprendedor, pues como las que nos están acompañando hoy. Y esta experiencia es muestra de ello. Seguramente para unos organizadores o para algunos empresarios, este evento no debería realizarse porque pues que no nos permiten un aforo más de 30 personas, porque no hay habilitado unos espacios físicos y porque lo mejor sería aplacemos para el 2021 a ver qué pasa, a ver si la situación mejora. No, ustedes hicieron algo distinto, vamos a hacerlo, tenemos que replantear el esquema, vamos a reinventarnos. Y hoy, en realidad, hoy estamos haciendo algo que antes quizás en las condiciones actuales hubiese sido imposible pensarlo. Esto es incluso muestra de que la mentalidad, más allá de una metáfora o de una frase de cajón, la mentalidad positiva lleva a que las cosas se realicen de manera diferente y aún en circunstancias o situaciones difíciles pueden ser exitosas. Ese es un elemento fundamental. Muchas gracias, Carlos, por ese aplauso, pues que nos das un poquito ahí en medio de esta pandemia. Nosotros pensamos, de hecho, el evento se pensó alguna vez como un evento presencial, pero dijimos, no, es que o sea, la pandemia, la situación no nos puede frenar y queremos llevar esto a muchas personas, entonces vámonos a pasar a la virtualidad. Y pues obviamente se han tenido algunos inconvenientes, algunas cosas, pero superamos todo pues de la mejor manera y aquí estamos, ¿cierto? Eso. Alejandro Díaz nos pregunta en dónde podemos encontrar el taller. El taller lo vamos a encontrar en el canal de YouTube de la feria, que también está en este momento en proceso, pero les prometemos que antes de que la feria se termine, en nuestra página web van a tener el enlace al canal de YouTube y ahí van a ver todos los talleres, conferencias, foros, todo lo que estamos haciendo en esta feria gigantesca y hermosa que estamos llevando a cabo ahora. Te voy a dar una última pregunta, Carlos, para que cerremos, Claro y es que la sí. pregunta que nos hace Macroofertas Montería, que ya lo he visto en otros talleres, está súper juicioso. Dice, ¿hay alguna convocatoria abierta en el Fondo Emprender para poder participar? En este momento tenemos algunas convocatorias que vienen trabajándose en algunos cierres pequeñitas, pero es posible que tal vez en los próximos días tengamos buenas noticias en torno a este ejercicio. Por lo tanto, yo le invito a Macro que se vaya preparando, que ojalá desde donde esté ya haya hecho contacto con uno de nuestros centros de desarrollo empresarial, con la gente que apoya desde las regionales todo este tema de formulación, porque puede ocurrir que sale la convocatoria y nos toma de sorpresa. Las convocatorias del Fondo Emprender se alimentan de un proceso de construcción y modelamiento de ideas productivas y merece esto un trabajo y un tiempo en donde nosotros estamos de manera gratuita listos a acompañarlos, pero muchas veces los emprendedores se quedan esperando a que salga la convocatoria se abre un mes y van corriendo, corriendo y no lo logran. ¿Por qué? Porque están esperando el anuncio. No, hay que trabajar desde ya. Insisto, la plata llega, la plata llega. Lo que hay antes de la plata es esa capacidad
de seguir adelante, de construir una buena idea de negocio, de estructurar un buen plan de negocio. Nosotros podemos acompañarles para que cuando salga la oportunidad, ahí estamos listos para poder aplicar a ella. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias, Carlos, nuevamente por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Sé que es de gran provecho para todos los emprendedores que te escucharon hoy y para aquellos que van a tener la oportunidad de verte más adelante en nuestro canal de YouTube, como les decía. Agradecemos el apoyo de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Desarrollo Económico, el programa Medellín Digital, CEIPA Business School, que es desde donde estamos transmitiendo, Mintic, FENALCO Nacional, SENA, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, En Medio Comunicación Digital, Confama, Fisbi, Escuadra, Servisoft con su app O'Clock, Corporación Mundial de la Mujer, Créame Incubadora de Empresas, Coordinadora, Acord Antioquia, Live Comunicaciones, Microempresas de Colombia, Parque E, DFIT, Med Community e Interactuar con la organización del programa de televisión Negocios en tu Mundo y AP y MM. A todos ustedes, muchas gracias por participar en este taller Fortalecimiento de Competencias para el Emprendimiento. Yo soy Carolina Galindo y los esperamos en otro de nuestros talleres y conferencias, en los cuales aún están a tiempo de inscribirse en nuestra página web www.emprenderexpo.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Carolina, hasta una próxima oportunidad y un inmenso agradecimiento a quienes hoy nos acompañaron en este espacio. Sí, Para muchas gracias por regalarse ese ratito. igual, éxitos. Chao. Chao.